Claro, Alejandra, me gustaría que profundizáramos en eso antes, digamos, de entrar a las soluciones también que le podemos dar a todo este tema, pero esto se compone básicamente de una víctima y un victimario. Expliquemos psicológicamente qué es lo que está pasando en las cabezas de estos niños, por ejemplo, de quien decide comenzar a ultrajar y a maltratar a otro, cómo selecciona a ese niño dentro de tantos y qué es lo que está pasando también por la cabeza de ese niño que ha decidido maltratar. Bueno, acá es importante empezar a aclarar que pues hay diversas razones por las que esto puede empezar a aparecer, pero nosotros hemos identificado cuatro factores que pueden estar como pasando por la cabeza de estos victimarios, pues al momento ya de empezar a hacer el matoneo, el bullying. La primera razón es todo lo que tiene que ver con la búsqueda de control y de poder por parte del victimario. Entonces acá el niño tal vez siente una posición más alta, pues como que está en una posición donde puede dominar y manipular a otros niños. La segunda razón, y muy importante, es como la debilidad que el niño y el victimario puede encontrar pues en los niños que puede tener una posición de más pasividad, que no hablan, que tal vez se dejan de los otros niños. Lo otro que es muy importante acá es todo lo que tiene que ver con la falta de tal vez de sensibilidad, de empatía por parte de sus compañeros, y acá eso se puede presentar o bien porque están dentro del grupo del victimario, o también la otra razón puede ser porque pues los niños, los demás niños, los que están viendo esto, pues les da miedo que ellos sean como las víctimas siguientes de este tipo de casos. Y el último factor, que es pues no menos importante, es todo lo que tiene que ver con la falta a veces de control que existen pues tanto por parte de los padres como de los profesores. Entonces acá el victimario como que empieza a ver este vacío en estos, ya sea en el ambiente, pues en el ambiente escolar, y esto se pasa también al ambiente del hogar, y acá es donde empiezan como a presentarse estas conductas. Claro, doctor Augusto, ¿y de qué edades suelen ser más afectados, digamos, estos menores? ¿En qué circunstancias son más frecuentes? Y, digamos, me imagino llegan a ustedes consultas sobre estos temas. ¿Cuáles son las edades más frecuentes? Bueno, pues las edades más frecuentes claramente son entre los 9 y los 14 años, era algo que estábamos analizando precisamente con Alejandra hace un rato. Eh, Son los 9 a los 14, pero evidentemente el matoneo se puede presentar antes, hasta desde los 6 años, 5 años inclusive, pero eso no es frecuente por una razón muy sencilla. En esas edades los niños tienen mucha más supervisión tanto de sus maestros como de sus padres. Entre los 9 y los 14 hay una distanciamiento por parte de los adultos y también los niños empiezan a asumir sus propias iniciativas, pero son aquellos que están muy solos, que están aislados, que tienen pocos vínculos, que son muy tímidos, los que inmediatamente llaman la atención de aquellos que mencionaba Alejandra, que son los que se encuentran en una posición en donde buscan controlar y buscan ejercer poder, y es allí en donde ocurren las cosas que vimos con este niño que ha estado en todas las noticias recientemente. Exactamente eso era lo que le pasaba a él. Era un niño muy bueno, muy dulce, aparentemente, según todo lo que dicen, pero era un niño muy solo. Luego, esta situación se transforma completamente alrededor de los 16 años, también por una razón muy obvia. La escuela es el eje de la vida de los niños durante muchísimo tiempo, pero alrededor de los 15 años empiezan a aparecer otros ambientes que van sustituyéndolo y que van tomando cada vez más importancia, que son las relaciones con las personas del otro sexo, los grupos de amigos, eh, 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 actividades externas a la escuela, y entonces en ese momento la intensidad del bullying disminuye. Entonces, las edades centrales son 9 a 14, 15 años. Qué pasa específicamente en esa edad? Me gustaría que profundizáramos un poco en eso. ¿Es eso que usted venía mencionando, doctor? Que se suelen, digamos, separar un poco más de los padres y de los profesores y eso propicia como todas estas conductas humanas, ¿no? Como de relacionamiento. Sí, lo que ocurre aquí es que, digamos que la víctima
tiene unas características muy específicas. Hay todo un área de la criminología que se llama victimología, que permite identificar por qué, por ejemplo, a ciertas mujeres les ocurre eventos de violación con frecuencia, más de una vez. Y lo que han encontrado es que son mujeres solitarias, mujeres que siempre tienen un aspecto como de fragilidad, de que invitan a los lobos a que las ataquen. Lo mismo pasa en el caso del bullying. Son los niños frágiles, los niños débiles, los niños que no son asertivos, los que pueden ser chiquitos, flaquitos, pero si se le enfrentan al matón y le dice, usted no tiene por qué hablarme así, usted no tiene por qué tratarme así, y lo hace delante de todo el mundo y se burla de él, por ejemplo, y dice, este grandulón me va a pegar porque sabe que me va a ganar. Eso desencadena inmediatamente una reacción de solidaridad en los demás. Pero la realidad es que la mayoría de los niños no hacen eso, porque nadie se los ha enseñado, nadie les ha enseñado cómo afrontar esas situaciones. Entonces el niño débil lo que hace es que se queda callado, se queda quieto y despierta inmediatamente, más intensamente, el deseo del que ejerce el bullying, de agredirlo, de dominarlo y de hacerlo quedar mal ante los otros. Aquí hay un problema de solidaridad que es absolutamente fundamental. Y esto es una de las cosas, por ejemplo, en un trabajo que está haciendo precisamente Alejandra en sus estudios de doctorado en este momento, lo que está haciendo es buscar cómo enseñarles a los niños a manejar esas situaciones, a poder despertar la solidaridad de los otros, a llamar la atención sobre el hecho de que no tienen por qué dejarlo solo, aun cuando esté solo. Hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención en estos asuntos, y es que a la gente se le olvida otro de esos aspectos que estaba mencionando Alejandra y que estamos tratando de profundizar ahora, y es que la gente ante los poderosos, la gente incluso en posición de debilidad en un determinado momento puede hacer cosas increíbles. Y el mejor caso es lo que pasó en Suecia hace 70 años, cuando los nazis invadieron Suecia y le ordenaron a toda la población judía que se pusieran la estrella de David en el pecho, porque los querían identificar para llevárselos a los campos de concentración. ¿Y qué hizo el rey de Suecia? Se la puso de primero y le ordenó a toda la población de Suecia que se la pusiera. La población lo hizo y Suecia, los nazis no pudieron hacer nada contra eso. Si nosotros pudiéramos transmitirle eso a los niños, que esa es la manera de hacerle frente a estos sujetos violentos y agresivos, y que podemos ser solidarios con el niño que está solo y siendo víctima, creo que podríamos contribuir muchísimo a resolver este problema. Doctor, qué maravilla. Eso es como literalmente lo que se conoce también como el poder de la solidaridad, cuando se conjuga, ¿no? Esa ayuda que todos pueden hacer contra esos que se entienden como los poderosos. Y ya que usted lo venía mencionando también, Alejandra, me gustaría que nos lo ayudara a entender precisamente en esas investigaciones que están desarrollando, qué más se puede aplicar en los niños, qué más, digamos, se puede aterrizar para que ellos efectivamente, como lo venía diciendo el doctor Augusto, también sepan establecer esos límites. Nadie se los ha explicado, no lo saben y muchas veces ellos tampoco cuentan lo que les está pasando. ¿Cómo se pueden, digamos, darle esas herramientas para que tomen acción? Bueno, acá primero es importante saber que pues, los dos entornos principales de los niños son uno, la escuela, y el otro es cómo se maneja en casa, ¿no? Entonces acá es muy importante que nosotros como adultos, como padres, abramos como esta mesa de diálogo, ya sea en la escuela, y también como madre o como padre nosotros pongamos como esta situación donde el niño no se sienta como amenazado, porque en muchos casos cuando uno habla con esto de los niños, a ellos lo que le produce miedo es que el niño o el victimario se vaya a enterar que que el niño que está siendo víctima le va a contar a sus padres, le va a contar a un adulto, entonces que pues obviamente va a ser mucho peor como todo este tema del matoneo. Entonces acá es donde uno como adulto debe tranquilizar al niño, decirle como listo, si tú no quieres que la persona que te está haciendo el bullying sepa, ok, pero igual acá tienes que tener claro que igual esta situación tiene que parar, porque si no para,
pues lo va a seguir haciendo con otros niños o va a terminar en situaciones extremas, como en este caso del niño de Estados Unidos. Entonces acá es como tanto el profesor también, si está identificando la situación, el profesor puede identificar la situación, ya sea en un aula de clase, obviamente, porque si el niño, la víctima, participa o casi no participa y cuando lo hace todos se burlan de él, pues ahí ya hay un factor de riesgo grandísimo. Y como otro factor importante que se debe identificar en una escuela es en el descanso, si el niño todo el tiempo está solo, si el niño no habla con nadie, pues es un factor de riesgo también grandísimo donde el profesor debe detectar pues muy rápido que acá está pasando algo con este niño, no sabemos si viene desde la casa o si es por sus pares, por sus amigos, por sus compañeros de clase que está pasando esto, entonces como que acá sí debemos brindarle herramientas claras al niño y es no como hablar con él en forma de que no va a ser una amenaza y que no se le va a empeorar la situación, pero sí que la situación debe parar. Sí, entonces obviamente el victimario cuando ve pues una posición más alta, ya sea de una autoridad, de un padre o ya sea del profesor, pues ya el niño también se va a dar cuenta que acá pues ya hay alguien más que sabe la situación. Entonces estos empiezan a ser como límites y herramientas que el niño va a tener sin el niño sentirse amenazado, que eso es lo que a ellos les da miedo y por lo que les da miedo hablar muchas veces. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando quien intimida es un profesor? Doctor Augusto. Bueno, eso ocurre efectivamente. Y en ese caso les puedo decir que tengo testimonios directos de eso porque alguien muy cercano a mí fue efectivamente víctima de un profesor que no era solamente con ella, era una actitud general de esta profesora de ser muy agresiva, muy hostil y muy despectiva con varios niños. Y esta niña lo primero que hizo fue decirle, usted no tiene derecho a tratarme así. La profesora se rió en la cara de ella y la niña lo que hizo, una niña de 14 años, se fue directamente al prefecto de disciplina de su colegio y le contó todo lo que estaba pasando y le dijo que si él quería, otras niñas podrían también decir que lo que ella estaba diciendo era cierto. Eh, lo que aquí es muy interesante es que los papás Doctor de esta Augusto, niña, una cosa, ¿sí? sobre eso que usted me Sí, está mencionando, que es que eso es lo que me parece impresionante. ¿Qué hay en esa niña que la lleva a tomar acción? Porque ella sí y otros niños no. los papás. Los papás habían estado conscientes desde hacía tiempos de que algo podría ocurrir y le habían dicho, mira, tú no puedes ser grosera con tus profesores, tú no puedes ser agresivo con tus profesores, pero lo que tú sí puedes ser es una persona que exige respeto. Y si esa persona te muestra que no está dispuesta a hacerlo, tienes todo el derecho a acudir a una autoridad superior y puedes contar con que nosotros, tus papás, te vamos a apoyar. Fue la clave en este caso. Y eso es una cosa que me gustaría subrayar en toda esta conversación que estamos teniendo. Si hablamos de lo que se puede hacer, los colegios tienen muchas cosas que pueden hacer a este nivel, pero también existen ya programas específicos para desarrollar asertividad. La asertividad es la capacidad, fue lo que hizo esta niña, es la capacidad de responder sin agresividad ante un acto de maltrato de una forma firme y de ser capaz de dar el paso siguiente. Eso es precisamente lo que hace Alejandra. Eso es lo que está haciendo, desarrollando programas de ese tipo para niños de 9 años, de Sí, 9 a 12 años. sí, y es que sin duda eso me parece trascendental porque es que en medio de eso, si bien estamos hablando de un entorno escolar donde son los niños, digamos, los protagonistas, víctimas y victimarios, pues es el papel fundamental de sus familias en medio de esto. Y de cómo, por ejemplo, esta niña, en este ejemplo que usted nos acaba de dar, doctor Augusto, pues sí toma acción, sí se defiende y sí establece un límite. Y claro, me imagino que después de que ella lo hablara, muchos más también empezaron a hacerlo. Es cuando alguien se decide a dar ese paso, otros también comienzan a darlo. Sobre eso, Alejandra, entendiéndolo también un poco pues en estos entornos, por supuesto, escolares, digamos en los colegios y demás, se necesita más formación y más actividades que prevengan el acoso. Es decir, ¿qué más se puede hacer allí?
Bueno, nada, primero es que los maestros, desde los maestros deben estar, pues ellos también deben tener los límites claros y deben saber que en el colegio o en la escuela donde ellos trabajan no se puede permitir por nada del mundo que una situación así pues pase. Otra ya es más que todo también los papás, la formación de donde venga el niño, pero eso es lo que hablaba pues Augusto, y es que ahorita hay muchos programas y se están desarrollando programas para fortalecer la asertividad. Tal vez este no es un término que está muy desarrollado actualmente, pero como decía Augusto, acá cuando uno desarrolla la asertividad va a poder ponerle límites al otro, respetando los derechos del otro y mis derechos. Entonces es ahí como donde los niños desde los 9 años, que es de 9 a 12 años, es donde se empieza a presentar como esta presión de grupo, donde los niños ya empiezan a presentar diferentes conductas disruptivas para muchos y que les empiezan a hacer daño. Entonces acá, digamos, este programa de asertividad que yo estoy desarrollando en mi doctorado está conformado de 4 sesiones, solamente es como mes y medio que se desarrolla y ha presentado muy buenos resultados porque acá los niños pues saben cómo se pueden expresar si algo no les gusta, si sienten que otros niños como que están abusando de él, ya sea físicamente, ya sea psicológicamente. Entonces acá ellos empiezan a uno, identificar sus emociones, a saber cómo hacer y cómo reaccionar, perdón, ante estas emociones y cómo manejar todo el tema de la presión de grupo. Y acá también se les enseña muy claro cómo por qué eres pasivo. Cuando eres pasivo es porque te quedas callado, es decir, eres testigo de lo que está pasando con otro compañero y simplemente decides quedarte callado por miedo. Está la otra actitud que es como pues la agresividad, que es casi siempre como una característica de los victimarios, y la posición de asertividad, que es, ok, me estás lastimando, ya sea psicológicamente, físicamente, y acá te digo pues con respeto, o si no, no sé, le voy a contar a mis padres, voy a acudir a mis profesores, pero es poner como un límite claro. Y esto los colegios pues en este momento hemos encontrado que están interesados en que esto pues suceda, porque a veces como que dejamos estos programas de un lado y en realidad como que pues afectan la calidad de vida de todos los niños. Sin duda, y qué maravilla también poderles entregar estas herramientas, darles como todas estas características para que ellos puedan efectivamente hablar y sentirse empoderados. Me ha parecido supremamente enriquecedora esta charla, de verdad, todos esos apuntes que ustedes nos han dado. Estoy segura que si hay padres de familia conectados con nosotros, personas que tienen hijos o en sus familias hay niños en estas edades, va a ser trascendental ese apoyo, que lo entiendan y lo practiquen, y sobre todo que los niños sepan que tienen que hablar y cómo tienen que manifestar esto, ¿no? Con asertividad. Son Augusto Pérez, el doctor en Psicología Clínica de la Universidad de Lovaina. Muchísimas gracias, doctor, por todos sus aportes, muy amable. Con mucho gusto, Juanita. Muchas Y también gracias. Alejandra Villamil, investigadora adjunta de la corporación Nuevos Rumbos. Alejandra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.